Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, la roca eterna. Él es nuestra roca y no hay otro. Hoy, hermanos, tenemos un tema sorprendente, pero antes de caer a ese tema, todos somos conscientes de algo. Vivimos en dependencia. Tenemos que depender de algo o vamos a perecer. Y de eso se trata este mundo y la existencia. O depender o perecer. ¿De qué estás dependiendo? ¿De algo material? Eso material va a perecer. Hasta los metales se oxidan. O va a depender de la roca eterna que es Cristo, la cual cantábamos. Entonces, incluso para estar hoy acá ante ustedes, estuve pensando en eso. O sea, nos dan con tiempo el texto, podemos estudiar semanas, pero yo decía, Señor, ¿qué tengo yo para tu pueblo? No tengo nada. Y entonces es lo mismo que le dijo Jesús a los discípulos, que se sienten, yo les voy a dar de comer. Esperamos de la palabra que sale de la boca del Señor y nosotros solo escuchamos con atención y que Él hable a través de nosotros. Bueno, estamos en una serie de la Reforma, ahí pueden tener el nombre de la serie, las doctrinas que sostienen a la iglesia. Son enseñanzas que sostienen a la iglesia y hoy nos toca sola escritura, solamente la palabra de Dios, que la palabra de Dios es suficiente. Nuestro enfoque será de que no necesitas más nada que la escritura. Y el título de la prédica es Dependencia total en Dios y en su palabra. Dependencia total en Dios y en su palabra. Si gusta, oramos para encomendar a Dios este tiempo y que sea Él hablando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites cantarte, para recordarle a nuestro duro corazón de que Cristo es la roca inconmovible. Señor, no queremos perecer, ninguno de los que está acá, Señor. No queremos perecer ni en el día a día, ni en este año, ni en la vida futura, Señor, ni en la eternidad. No queremos perecer, pero, Señor, somos tercos para depender de ti y de la palabra que proviene de ti, Señor. Te pido que nos des sabiduría, Señor, para atender a tu palabra, escuchar como niños con humildad, Señor, sin importar quién está al frente, Señor, sin importar las personas que estamos hoy acá, las circunstancias, lo que nos costó venir acá, lo que estamos poniendo en riesgo al estar acá, Señor, que solamente importe tu presencia, tu carácter y tu palabra, Señor, para que podamos ser enseñados por tu mismo Espíritu Santo, Señor. Usa mi vida, Señor, usa mi boca, mi mente, mi corazón. Refrena mi boca, Señor, como el freno del caballo, si acaso voy a decir algo que no es tu mensaje para la iglesia, Señor. Padre, provee tus palabras, Señor, a través de esta vasija de barro, Señor, y que sea todo para tu honor y tu gloria, para bendición de nuestras vidas, para animarnos, alentarnos y exhortarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, pueden ir a Deuteronomio 8. Este es el segundo tratado de la ley. Moisés ya está anciano, ya va a pasar la estafeta y está recordándole a la segunda generación de israelitas lo que vivieron desde que ellos eran niños, de 3, 5, 10 años, adolescentes, y ahora ya son los adultos que están dirigiendo al pueblo y ahora ellos tienen hijos. Leemos Deuteronomio 8, del 1 al 17, en una Biblia de las Américas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, los padres que murieron en el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Ya no son niños, son adultos. Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre. Sí, hermanos, el Dios de amor lo hizo. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan,
sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón, no solamente en la mente, que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a un hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. En la abundancia, donde hay bastante, bendecirás al Señor tu Dios. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sediente donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No humille en vano el Señor. Ni poder, no sea, dice el 17, ahí terminamos de leer, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, dice el 18. Amén, amada iglesia. Creo que tenemos que recordar la típica historia nicaragüense de mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelita. Yo me crié de chinelas, yo me crié descalzo en la calle, mis hijos pudieron estudiar, todos profesionales. La típica historia nicaragüense de superación de una persona que emprendió un negocio y pasó de los semáforos a un establecimiento o a ser dueño de su propio negocio. Estas historias traen un rastro, una huella con cicatrices y heridas, y la persona dice, y todos me dieron la espalda. Mis padres me abandonaron, o mi papá abandonó a mi mamá, y mi mamá sola nos sacó adelante, y así yo pude estudiar, fui buen alumno. Y esta persona dice, y hasta el día de hoy aquí estoy. Y es probable que diga algo así como, gracias a mi Diosito, aquí estoy. Pero esta persona muy en el fondo se siente, yo ahí estuve solo. Y aquí llegué, me superé. Y esto hay que tener cuidado todos nosotros, hermanos, de que si pasamos de la escasez a la superación personal, si venimos de las chinelas Rolter a los zapatos brillantes con pasta de lustrar, tienes que tener mucho cuidado porque tu corazón se va a envanecer y va a decir, me he superado a mí mismo, superé al resto de mi familia, ahora puedo ayudar a mi familia, o como mi abuelita nos sacó adelante a pesar de que mi mamá se fue, mi papá nos abandonó, se fue con otra mujer, y como aquí estamos. Ten cuidado porque dice Dios, te humillé y te hice pasar hambre para que te dieras cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de toda buena palabra que sale de la boca del Señor, dice Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el asunto aquí? Que se nos olvida que Dios nos pasa por el fuego del sufrimiento, la escasez y el despojo, para que aprendamos a depender de Dios y su palabra. De eso te quiero hablar hoy, de la suficiencia de las Escrituras, porque incluso cristianos hoy por hoy se sienten orgullosos de lo que han hecho, y cuando alguien les dice, tenés que descansar en Cristo, tenés que confiar en Cristo, luchan
Porque dicen, ¿dónde estaba Cristo cuando yo pasé hambre, cuando yo pasé lluvia? ¿Dónde estaba Cristo cuando yo pasé maltrato y abandono? Luchan con descansar en Cristo. Y entonces, tal vez estás pensando que te voy a explicar una reflexión que te sirva. No, solo te voy a decir algo simple. Cree en que Dios es suficiente y que Cristo es suficiente y cree en la suficiencia de las Escrituras. No te puedo convencer, solo te puedo llamar a lo que decía la escuela dominical, cree en el Señor y en su palabra. Nada más. No hay razonamiento que te haga convencer. Es un llamado de fe a confiar que no solo de pan vive el hombre, que no solo de matrimonio vive un hombre o una mujer, que no solo de hijos vive un hombre y una mujer, que no solo de trabajo vive un hombre y una mujer, sino de todo aquello que procede de la boca del Señor. Y el todo que salió de la boca del Señor es Cristo, la palabra encarnada. Por eso dice Pablo, en Cristo estamos completos. Colosenses 2:10. En Cristo estamos completos. Pero mira aquí las advertencias de Moisés, que conoce a esta segunda generación de israelitas, esta segunda generación del pueblo de Dios. Tendrán cuidado de poner por obras los mandamientos del Señor, a fin de que vivan. Nuestra mayor preocupación debe ser vivir por la palabra de Dios. Porque hay riesgos. Hay riesgos. Nadie está seguro en nuestro trabajo. Cualquier día nos corren. Nuestros negocios no están seguros. Cualquier día la gente deja de venir a comprar. Cualquier día otro es más apetecible que mis servicios profesionales o mi oficio. Si yo soy un artista, un artífice, esto que yo hago, cualquiera lo puede hacer más barato, bota el precio del mercado y ya no vienen donde mí. Nuestra tendencia es a querer buscar de qué vamos a depender ahora. Si ahora hay gente que lo hace más rápido, más barato y más fácil, por el engaño del mundo, de aquella prisa. No cedas a la tentación, no cedas a la tentación. Depende únicamente del poder de la palabra de Dios. El Dios que de la nada creó todas las cosas, te puede dar lo que necesitas, de la nada. De la nada. ¿O no es el mismo Dios de Génesis, el Dios que dijo, yo estaré con ustedes y en mí van a estar sujetos como a la vid? Cuando Jesús habla en Juan 15, sin mí nada pueden hacer. Señor, necesito asegurar mi trabajo, necesito asegurar la salud de mis hijos. Sin mí nada pueden hacer. No, necesito un buen doctor, necesito una buena medicina, unos buenos exámenes. Sin mí nada pueden hacer. Señor, necesito afianzar mi matrimonio en la roca que es Cristo. Necesito comprar libros, necesito escuchar devocionales, podcasts cristianos. Sin mí nada pueden hacer. Cristo es la palabra encarnada. Y Él muestra la suficiencia de su palabra y de las Escrituras. Pero nos engañamos como iglesia. Por eso Moisés le advierte al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para que puedan vivir, tengan cuidado de poner en obra todos los mandatos del Señor, la ley del Señor, la palabra del Señor. Moisés está diciendo, vigilen la palabra de Dios en sus vidas, para que puedan vivir. ¿Quieres vivir, iglesia? Cuida la palabra de Dios en tu vida. Que no se vaya ese tesoro, que no se vaya esa lámpara, así como en los tiempos de antes, porque ahora hay lámparas LED con batería. Que no se apague la candela, va el cabito, traigan la otra candela para hacer la estafeta, el reemplazo. Así era, ¿no? Cuando se iba la luz. Ahora es, ve, ya se descargó el celular, ponete la lámpara, ponete aquí. Pero entonces había que correr y garantizar otra candela para que la casa siguiera iluminada. Así tienes que decir tú, que no se vaya la palabra de Dios de mi vida. Que no se vaya, porque entonces quedo en tinieblas, aunque tenga dinero, aunque tenga ropa, aunque tenga comida, aunque tenga buenos hijos, aunque tenga un trabajo, no tengo nada si no tengo la palabra de Dios constantemente en mi vida. Te acordarás de todo el camino, dice el versículo 2, por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Hermanos, solo quiero resaltar esto. Ya están bien. Ya están a punto de conquistar la tierra prometida y tienen a Josué, un campeón, el guerrero del Señor. Y ahí está Josué y está a punto de ser equipado por el ángel del Señor que los va a apoyar. Pero ¿qué le dice en este tiempo? O sea, va a una guerra, va a una misión, va a un combate en tu semana, en tu mes, en tu año, va a una misión y siente el respaldo del Señor. Y lo primero que Dios te dice es, acuérdate que el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Es como a veces dice el mundo, recuerda de dónde vienes.
No te creas, ya se te olvidó de dónde saliste. Dios te está diciendo eso, pero no para restregarte tu pasado tormentoso, sino para que recuerdes que yo estuve ahí sosteniendo tu vida. Y dices, no, yo no recuerdo que estuvo ahí, puede decir uno. Fue mi tía, fue mi primo, fue un amigo, fue un compañero del trabajo. La iglesia me dio la espalda. Cuando José estaba en la cárcel, sus hermanos estaban en las tiendas, comiendo y bebiendo tranquilos. Los egipcios estaban en sus negocios, en sus asuntos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero Dios estaba con José en la cárcel. Dios estaba con nosotros en nuestros desiertos. Y Él quiere que si vas a esforzarte por algo, si vas a trabajar por algo, no olvides que te traje de un desierto. Y hoy por hoy estás aquí porque yo te pasé por este desierto. Entonces Dios trae a sus hijos siempre del desierto y lo hace pasar por el desierto. Por eso el Hijo amado en el cual Dios se complace va al desierto. Jesús va al desierto y Dios lo ama. Pero ¿qué le dice el diablo? ¿Cómo es que Dios te ama y estás en un desierto? ¿Cómo es que Dios te ama y tenés 40 días sin comer? ¿Cómo es que Dios te ama y el mundo no te ama? Busca el amor del mundo, busca la aprobación de los judíos, busca la aprobación del Sanedrín, busca la aprobación de la sociedad judía. ¿Y qué dice Jesús? No puedo tentar al Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Solo al Señor tu Dios adorarás. No puedo adorar la aprobación, el humanismo, el egocentrismo, no puedo adorar la egolatría. Yo rechazo todo eso, dice el Hijo de Dios amado, y yo me aferro a Dios en los cielos, a mi Padre Celestial. Y entonces, amada iglesia, así como Juan el Bautista, desde su niñez, sus 12 años, tal vez murieron sus padres ancianos, tuvo que pasar un desierto. ¿Cuántos de nuestros hijos hoy están pasando un desierto? Que quizás los mismos padres estamos provocando esos desiertos. O nuestros padres nos provocaron desiertos desde los 10 años hasta los 16 años. ¿Y qué dice Dios? Recuerda durante estos 40 años que anduviste en el desierto, yo estuve ahí con ustedes, yo los pasé por el desierto. Y si esta gente ahorita tiene 50 años, menos 40, en el desierto tuvieron 10 años. Si tienen 45 menos 40, en el desierto pasaron de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que Dios pasa a sus escogidos desde pequeña edad por un desierto. Samuel, 3, 5 años, criado por un hombre que no era su padre, lejos de su madre. Desde los 3 años, 5 años, criado en el templo, viendo a 2 hermanos mayores adoptivos que son unos orangutanes sobre el niño y viendo toda la perversión y corrupción, pero Dios estaba preparando a su siervo en medio del sufrimiento, demostrándole que Samuel no solo puede vivir con su mamá, sino de toda buena palabra que sale de la boca del Señor. Desde la niñez, hermano, hermana, Dios te ha humillado para demostrarte que dependiste no de tu capacidad de autosuficiencia, de tu historia de superación, para cualquier programa, llevarlo y mostrar, qué bonito este ejemplo, todos los nicaragüenses deben seguir a esta persona. No, dice Dios, ¿qué están haciendo con estas historias los nicaragüenses? Los hago pasar por desiertos, descalzos, y después lo primero que hacen es ir a contar su historia al mundo para que todos se animen a salir de la pobreza. Era para que ustedes mismos, de manera íntima y personal, se dieran cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y ustedes solo se jactan de cómo superaron su pobreza, su hambre, su escasez, y que antes los rechazaban y ahora en su trabajo reconocen la eminencia que son. ¿Para eso creen que los pasé en un desierto? ¿Para salir en un programa, en una entrevista, en un canal, contando su historia de superación? ¿Por eso yo invertí todo mi poder en su desierto? ¿Para que terminen en un programa de televisión? Para que se dieran cuenta que solo con la palabra de Dios es suficiente para que una niñez tormentosa, llena de mucho ruido, de mucho abandono y despojo, es lo que Dios está usando para transformar a su siervo. Y para que el hombre venga a depender de él, para que la mujer venga a depender de la palabra del Señor. Matrimonios que se vuelven un desierto, hijos que se vuelven un desierto, padres y madres que se vuelven un desierto, porque Dios te está mostrando, joven, niño, hombre, mujer, anciano, anciana, Dios te está mostrando que no solo de ese recurso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de todo lo que proviene de la boca del Señor.
Algunos siguen preferencias culturales. Yo no quiero ese estilo de vida cristiana. Yo prefiero mejor esta cultura cristiana. Un poco, sí, tiene algo de bíblico, de lo reformado, pero no, es muy extraña para la sociedad. Algunos prefieren seguir estas preferencias culturales, valga la redundancia, en lugar de seguir principios escriturales, negando así la suficiencia de las Escrituras. Algunos siguen tendencias en lugar de vivir en dependencia del Señor. No es lo mismo. A ver, ¿qué es lo que están haciendo los cristianos? Conferencias, cursos, seminarios, y todos estos son recursos que va a haber al final que Dios ocupa para bendecir a su pueblo. Pero no sigas las tendencias. Sigue buscando a Dios de rodillas en la intimidad de tu hogar para que estos recursos den mucho fruto en Cristo. Porque sin mí, aunque te vayas al mejor seminario cristiano, reformado, bautista, conservador, lo que sea, sin Cristo nada podemos hacer. Ni que vengas domingo a domingo a Petra a escuchar la palabra de Dios fielmente predicada, nada podemos hacer sin Cristo. No sigas tendencias, sigue viviendo en dependencia total en Dios y su palabra. Si me puede acompañar, por favor, a Salmo 119, versículo 107, y puedes conservar ahí en tu Biblia el Salmo 119. Salmo 119, versículo 107. Mira a un hombre que está pasando por el desierto, ¿y cuál es su esperanza? Estoy profundamente afligido. ¿Te has sentido así, iglesia? ¿Triste? Te dicen, ánimo en el Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ánimo en el Señor en medio de esta situación? ¿Será suficiente el ánimo en el Señor para mi situación? Pero dice aquí el salmista, estoy profundamente, de por sí estar afligido es mucho para un corazón humano. Es una carga emocional muy fuerte. Pero este es profundamente afligido hasta el suelo. ¿Y cuál es su respuesta? Señor, calma la tempestad. Señor, quítame la pobreza, quítame el hambre. Dame hijos o me muero. Estoy profundamente afligido, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Es con la palabra del Señor. Dame un esposo o me muero. Dame una esposa o me muero. Tú me satisfaces más que un suculento banquete, estando en un desierto donde no hay ni agua. Pienso en banquetes, pero digo, el Señor es mejor que un suculento banquete. Hermanos, dependamos de lo que Dios ha dicho y no de lo que Dios ha dado. Dependamos de lo que Dios dice en su palabra y no lo que Dios da. Porque el día que Dios te deje dar, como dependías de lo que Dios da, una iglesia que ahorita está bien, no está pasando persecución, entonces yo estoy tranquilo porque dependo de la iglesia que Dios proveyó, dependo de los hijos lindos, mis hijos tiernitos de 6 meses, pero cuando Dios deje de proveer hijos de 12 meses y sean hijos de 12 años, ¿qué vas a hacer? Dependías de un hijo de 12 meses. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque no dependiste estos 12 años de Dios. Y cuando vengan pruebas y dificultades para la iglesia, y otra vez ya estamos luchando con la finanza, estamos luchando con él. Ahora ya hay persecución. ¿Y por qué no podemos estar como tal iglesia? Porque dependes de lo que Dios ha dado y no de lo que Dios ha dicho. Estás negando la suficiencia de las Escrituras. Depende de lo que Dios ha dicho y no de lo que Dios ha dado. Dice el Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Esta es la manera de llamar, una de tantas maneras, en el Salmo 119, de llamar a la palabra de Dios, a la Escritura. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Iglesia, ¿has agarrado tu Biblia? ¿Has leído tu Biblia esta semana? ¿Te gozaste? ¿O el ruido de las dificultades, la enfermedad y el estrés de tus tareas por hacer y tus cosas que no hiciste no te dejaron gozarte en la palabra de Dios? Porque aquí el salmista dice, me he gozado siguiendo el camino de tus testimonios. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si no te gozas en el camino cuando estás leyendo tu Biblia, es imposible que creas en la suficiencia de las Escrituras. Y vas a pensar que solo con la palabra de Dios se puede vivir. Sí,
40 días en el desierto, solo con la palabra de Dios se puede vivir. Lo hizo Moisés, lo hizo Elías y lo hizo el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Solo con la palabra de Dios? Sí, solo con la palabra de Dios. Y siguen en nuestros tiempos la historia de hombres, mujeres que naufragaron en el mar, en el desierto y fueron encontrados después de muchos días. Obviamente quedan secuelas en sus cuerpos, pero no murieron. ¿Y cuánta gente sí muere? Pero esos son pequeños testimonios de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y tú estás aquí luchando por creer que si la palabra de Dios es suficiente. Necesitamos reformar nuestros corazones, reformar nuestras creencias. No vengo a razonar contigo, vengo a llamarte. Cree en la palabra de Dios. Olvida tu situación. Eso es un muro que se levanta y no te deja ver lo que Dios está haciendo en su ciudad. Se levantan como los muros de Jericó. Deja de ver tu circunstancia y mira a Cristo. No te voy a decir para que acabe tu circunstancia. Mira a Cristo, el ancla segura. El cristiano tiene que saber vivir en un ladrillo de 30 por 30, que ni los pies le alcanzan, si tiene pie grande, en un ladrillo de 30 por 30 centímetros, desnudo, sin comer, sin techo. Ahí tiene que decir, Cristo es suficiente para mí. En Cristo estamos completos. Creo lo que dice su palabra. Y cuando un cristiano tiene 100 ladrillos por 100 ladrillos y le dice, wow, estás completo. Tenés 100 ladrillos por 100 ladrillos, tenés 100 ropa, tenés 100 zapatos y el cristiano y tenés 100 pollos fritos para todo el año y él tiene que decir, no, en Cristo estoy completo. En la escasez y en la abundancia, Cristo es suficiente. Cristo es mi llenura, en mi plenitud. No necesito nada más. Y así es que podemos vivir vidas como Lázaro el mendigo y Abraham, un hombre que tenía muchos bienes, y decir, el Señor es mi porción. Es mi porción. Esa es mi herencia. Dios, esa es mi herencia. Él te humilló, dice el versículo 3. Esta parte duele. Y no nos gusta que nos prediquen esto. Y a muchos pastores no les gusta predicar esto. Es que te humillaron porque hay gente malvada en el mundo. Dice Dios, creo que Isaías 10, Siria es mi bastón. Empieza a decir nombres de pueblo. El otro, Moab, creo que es mi lavabo, mi lavamano. Todos ellos son instrumentos míos. Uno de ellos es el hacha y yo las estoy usando para trabajar sobre mi pueblo. Un bastón que tiene un bastón para jalar a la oveja y clavo en la punta. Eso es lo que Dios está usando para vivificar a su pueblo. Un hacha para vivificar a su pueblo. Eso es lo que Dios está usando en tu vida. Y tú dices, es que hay gente malvada. Sí, pero aún así Dios es tan sabio y amoroso que sabe usar esto que la gente planea para hacerte mal y lo ocupa para hacerte bien. Y tú dudas de la suficiencia del Señor y su palabra. Él te humilló, dice aquí, Moisés hablando al pueblo de Dios, Él te humilló y te dejó tener hambre para hacerte entender. Tu escasez no fue para que vaya a Margarita, te voy a contar. No fue para eso. Dice aquí, fue para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Qué fue lo que hizo que no muriera en ese accidente? ¿Qué fue lo que hizo que no muriera en esa escasez? ¿Qué fue lo que hizo que tus hijos no murieran cuando pasaste años sin empleo, años sin provisión? La palabra del Señor sostuvo a tu familia. ¿Y cómo terminamos los cristianos? Enojados con Dios, porque cuidó de la otra familia de la iglesia y la mía no. Cuidó del otro matrimonio y mi matrimonio no lo cuidó. ¿Estás poniendo en duda la suficiencia de la palabra del Señor? Que Él da según su divina, santa y amorosa providencia a cada uno de sus hijos, no solo para pasar cuenta y disciplinar, sino para amarte. Y dice, pero es que ya hay como esta clase de amor no me gusta. ¿Qué tal el amor que recibió Cristo? Dice Jonathan Edwards, el hijo más amado de Dios fue el hijo que menos recibió de Dios. ¿Habías pensado en eso? Hemos recibido más de lo que ha recibido el Hijo amado. Así que el amor de Dios no se mide por las cosas que nos da. No digas que ama más a una familia en la iglesia que a otra porque a esta le dio esto. A este sí le da un buen esposo. A este matrimonio sí le da una buena esposa, una buena madre, unos buenos hijos. ¿Por qué mis hijos son así? Dios se equivocó. Mira yo cómo estoy.
no me he podido casar, Dios se equivocó conmigo. Dios está, cada paso de tu vida, Dios está controlando y guiándote para que entiendas, para hacerte entender que no solo de ese recurso, esa persona vive el hombre, vive la mujer, sino de todo aquello que procede de la boca del Señor. ¿Por qué tengo este pasado tan oscuro que ni puedo compartir con la iglesia? Está en Cristo, si está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué lo tienes? Para hacerte entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dejemos de vivir, iglesia, de lo que deseamos. Es que si tuviéramos esto, es que en la iglesia necesitamos esto, es que en el grupo pequeño necesitamos esto, necesitamos otro líder, necesitamos otro pastor, necesitamos aquí, necesitamos allá. Eso es basura. Es lo mismo que dijo Satanás. Con que Dios te dijo que solo este líder de grupo que puedes tener, de manera que Dios te dijo que solo esta mujer puedes tener, así que Dios te dijo que solo este hombre puedes tener, así que Dios te dijo que solo estos hijos puedes tener. ¡Qué malo, Dios! No, tú puedes cambiar a tu esposo, tú puedes cambiar a tu esposa en el sentido de cambiar su actitud. Tú puedes cambiar a tus hijos con la psicología y la educación respetuosa. Basura del infierno, la educación respetuosa. Es la palabra de Dios la que cambia a los hijos. ¿Acaso Dios dice en Deuteronomio 11, Deuteronomio 4, pregúntale a tus hijos si quieren seguir mis mandatos porque tienes que educarlos con educación respetuosa? Dice así, estas cosas le enseñarás a tus hijos y ellos tendrán que vivir así, porque yo soy Dios, dice el Señor. Pero no entendemos ese concepto de lo que significa ser Dios, porque no somos dioses. Nos cuesta entender, pero tenemos que confiar. Aunque el mundo diga que Dios es malo, como lo dijo Satanás, cuando nos pone como en una caja y tenemos que hacer lo que dicen los 10 mandamientos, aunque el mundo diga eso, yo creo que Dios es bueno, aunque vivamos de esta manera, aunque vivamos así, siempre y cuando esté siguiendo lo que dice la Biblia y no lo que dice un hombre. Pero Dios dijo muchas cosas. Y la gente diría hoy, qué malo Dios, ¿cómo mandó a hacer eso? Con que Dios les dijo que se conformen con esa casa, con ese salario, con esa esposa, con ese esposo, con esos hijos. Qué malo Dios. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él, decidiendo lo que es bueno y malo para sus propias vidas. ¿Entiende el punto? Y el mundo repite esto, y nosotros le creemos al mundo y ponemos en duda la suficiencia de las Escrituras. No vivamos por el deseo o por la necesidad, sino que vivamos solamente por la palabra de Dios. Cristo hoy por hoy tiene que ser suficiente para ti y para mí. Tiene que ser suficiente ya. Cuando llegue esta etapa, no. Aquí y ahora, Cristo es suficiente. Ese es el verdadero reino de Dios. ¿No dijo eso Jesús? Porque muchas iglesias, malas iglesias, o iglesias que tienen la tuerza de tener un mal pastor, dice que necesitamos el reino ahora. Hace 2000 años vino el reino y los fariseos, los religiosos lo despreciaron. ¿Qué dijo Jesús? El reino se ha acercado a ustedes. Cristo, el rey mismo, se ha acercado. Ya la iglesia está en el reino de Dios porque el rey vino y reina sobre nuestras vidas. Pero nos cuesta creer porque no creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. Y es probable que aquí hayan personas que hayan leído sus Biblias más que los que la gozaron en esta semana y no se gozaron. Terminaron con más amargura en su corazón. No estoy mandando a leer un capítulo a la semana. Tienes que leer abundantemente, bocanada tras bocanada, porque has recibido gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Lee la Escritura, capítulo sobre capítulo sobre capítulo, pero pregúntate, ¿entiendes lo que lees? Porque si no lo entiendes, ¿para qué lo lees? Entonces, ¿tengo que dejar de leer? No. Ora y pídele a Dios que te dé sabiduría para que entiendas lo que lees. De manera que esto es lo que significa y de esta manera me anima a mi vida, me exhorta y me confronta a venir en esta dirección. Ahora sí puedo leer y aprovechar. No es cuestión de que el pastor dijo, porque hasta eso, para eso da nuestra carne. El pastor dijo que qué servía leer 10 capítulos. Con un versículo que leas y lo entendiste es suficiente. Eso no dice la prédica. Que vivas solamente de la palabra de Dios todo el tiempo.
cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, medita en Dios y su palabra. Deja de meditar en lo que dice la cultura, la sociedad. Medita en Dios y su palabra. Y aquí vienen algunos esposos que le dicen, ¿te fijas? Sos muy quejosa, tenés que contentarte. Pero tal vez son descendientes de los griegos filósofos y son estoicos, que pueden vivir, que los perros lo laman en un túnel, en un acueducto en Grecia, hace 2000 años, y ellos dicen, es que tengo contentamiento en Cristo. ¿Estás seguro que no es estoicismo? Porque si tu esposa se resiste a ello, ¿por qué es? ¿Es contentamiento cristiano o es filosofía griega? Filosofía humanista, de poder vivir como un filósofo en la calle. Podría ser eso, ¿no? Y todo este tiempo has pensado, yo soy un cristiano de mucha paciencia y mucho contentamiento. ¿No será un estoico disfrazado de cristiano? O un cristiano verdadero que ha abrazado el estoicismo y la filosofía griega para decir, yo estoy tranquilo. A mí no me importa que se enfermen mi hijo, que se enferme mi esposa, que no haya que comer. Tranquilo, mira, ni oro siquiera. No vengo ni a la palabra, mi madurez espiritual. No, se llama estoicismo. Si no viene a la palabra, si no viene a clamar desgarradoramente por tus hijos, se llama estoicismo. Si no viene a clamar por tu matrimonio, por tus familiares que están perdidos en enfermedades físicas o espirituales, se llama estoicismo. Yo estoy tranquilo, la gente va a creer cuando quiera. Señor, salva a los perdidos, pero como dice tu palabra, tú eres soberano, sálvalos cuando quiera. ¿Ese es tu clamor? Es que Dios es soberano. Clama por los perdidos. Clama por los perdidos. Porque si no es estoicismo cristiano. O estoicismo disfrazado de cristianismo. La otra tendencia es el positivismo y confundirlo con la fe cristiana. Hay que ser positivo, hay que ser positivo. Eso fue lo que hizo Satanás con Eva. No Eva. Tenés que ser positiva. Si vos comés, no es que te vas a morir, no seas negativa. Tenés que ser positiva. Te vas a convertir en Dios y vos misma vas a decidir lo bueno y lo malo para tu propia vida. Sé positiva. La Biblia no dice que seas positivo. Solamente cree, dice el Señor. Cree y serás salvo. Cree y serás sano. Cree que toda palabra que sale de la boca de Cristo es suficiente para sostener tu vida y para subirte al cielo. Si Él dice consumado es, si Él dice perdonado, si Él dice aceptado, es suficiente. No depende de nosotros. No confundas el estoicismo con contentamiento cristiano, ni el positivismo con la fe cristiana. Esos son falsos cristianismos. Y ahora, hermanos, las cosas para lo que son, ¿para qué Dios ha provisto la escasez a los cristianos? No sé si les pasa a veces, como una película, un personaje de ficción decía, ¿por qué siempre a nosotros nos tocan las máquinas más débiles? ¿Por qué los enemigos tienen las máquinas más poderosas? A veces los cristianos decimos, ¿por qué los cristianos tenemos menos recursos? Debemos de saber usar las adversidades y la escasez para crecer en dependencia en el Señor y en su palabra. Porque Dios dice, para eso te hice pasar hambre. Y vos ocupás el hambre para quejarte de mi carácter. No estás entendiendo que lo hice para que dependieras de mí y de mi palabra. No malgastes la adversidad. Por eso dice Eclesiastés, aquí tengo la cita, Eclesiastés 7:14, en la adversidad considera que tanto lo bueno como lo malo proviene del Señor. En la adversidad, considera. Ya, en la adversidad, considera. Para eso es la adversidad. Para crecer en dependencia del Señor y adorarlo. Te pregunto, ¿recuerda tu última escasez? ¿Recuerda tu última adversidad que ya superaste? Piensa cuánto amabas a Cristo antes de entrar a ese problema. ¿Cuánto adorabas a Cristo? Ya terminó, ya pasó. Una que ya pasó, ten en mente eso. Hoy por hoy, que ya superaste esa adversidad y esa escasez, ¿amas más a Cristo? ¿Lo amas más? ¿Lo adoras más? Porque si no, desaprovechaste la adversidad y no descansaste en lo que dice la palabra de Dios. En la adversidad, considera. No creíste en esa área la suficiencia de la Escritura. Que la Escritura dice, en la adversidad considera que todo procede del Señor. Todo, todo.
Esto es no para justificar nuestros propios pecados y decir, bueno, que todo procede del Señor, Él permitió que pecara, ¿qué vamos a hacer? No, es para descansar cuando hay situaciones difíciles que no podemos controlar. Descanso en esta adversidad y considero que todo procede del Señor para mi bien. No lo entiendo, pero lo creo por fe, porque eso es lo que dice su palabra de manera lógica y ahí lo dice. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme de los que son llamados al propósito de Dios y dice más adelante que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, que el bien del cristiano es parecerse más a Cristo. Y Dios usa los problemas para que te parezcas más a Cristo. Las adversidades, la escasez para que te parezcas más a Cristo. ¿Y qué hacemos nosotros? Agarro la adversidad y la escasez para quejarme de Dios, de la iglesia, de mi familia, del trabajo, de la sociedad, de la economía, de la corrupción, en vez de aprender a amar más a Dios, a adorarlo más. Ese por el lado de la escasez. Pero ¿qué hay de la abundancia? En la abundancia debemos ser más cuidadosos para no dejar de glorificar a Dios y no dejar de depender del Señor. Me gusta cómo la dice la Nueva Traducción Viviente. Y cuando se haya prosperado todo en tu casa y tengas mucho ganado y hayas llegado a la tierra prometida, ahí es cuando más debes de estar alerta. Ahí es cuando más debes de cuidarte, dice la Nueva Traducción Viviente, versículos 10 y 11 de Deuteronomio 8. Ahí es donde más te debes de cuidar. Y eso se ha predicado en Petra por años, que es más difícil ser un cristiano fiel en la abundancia que en la escasez. Porque en la escasez somos rápidos, diario, orar, 7 veces al día busco el rostro del Señor. O sea, totalmente, todo el día busco el rostro del Señor. Pero cuando hay abundancia, ¿para qué? Ando saldo, ando bien montado en este teléfono, ando aquí, ando allá, todo está bien en la casa, todo está bien en el trabajo, todo está bien en el negocio, todo está bien con las tías, todo está bien con los tíos, nadie está enfermo, mi jefe está alegre, mis clientes están viniendo, mi casa está en orden. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Ahí es donde más cuidado debes de tener y depender más en la suficiencia de las Escrituras. Porque ahí es donde bajamos la guardia y decimos, estamos en un paraíso, aquí no hay trampas, aquí no hay serpientes que hablan y dicen que podemos ser como Dios. Ahí en el paraíso te vas a topar a una serpiente que te va a tentar en la bondad, en la abundancia del paraíso de Dios. Ahí es donde te va a tentar Satanás para que vayas en contra de Dios y tú tomes el lugar de Dios. La abundancia sirve para que seamos más cuidadosos y no dejemos de glorificar a Dios y depender en Él. Solo apunta la cita, Romanos 2, versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia? Uno dice, Dios es paciente conmigo. Dios es tolerante conmigo. Dios es bondadoso conmigo. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios ha sido paciente, tolerante y bondadoso para que nos arrepintamos. Y yo que digo, es que como le he sido fiel todos estos años, por eso Dios está siendo bondadoso. Se está acordando de su siervo, de su sierva, y ahora está dando lo que Él prometió. No, aquí dice, la bondad de Dios es para que vengamos a arrepentirnos. Y dice Deuteronomio, ahí es donde más cuidado tienes que tener de tu propia carne, pueblo santo de Dios. Porque ahí es donde más te vas a descuidar. Porque miras que tus hijos están bien, tu casa está bien, tu trabajo está bien, todo está bien, tu salud está bien y ya dejaste de orar. Todo está bien en la iglesia, mira, ya no hay que orar por la ofrenda ya, estamos bien. Dejaste de orar por la iglesia. Ya se llenaron las sillas, dejemos de orar por más almas. Se llenó la silla, pero no se ha llenado el cielo. Todavía hay lugar en mi casa, vayan por los montes, por los vallados, por las calles, por todos los rincones y fuércenlos a entrar. Lucas 14. Por eso dice el versículo 10 de Deuteronomio 8, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios. Cuando estés saciado, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Los que andan termo pueden beber agua. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar
sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Si tienes Nueva Traducción Viviente, más claro, imposible. Ahí en la abundancia es cuando más cuidado debes de tener, de no dejar de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Porque cuando las cosas están mal, ahora sí quiere el apoyo de los líderes. Yo quiero que oren, que los ancianos hablen con mi esposo, ahora sí. Yo quiero que hablen con mi esposa, ahora sí. Yo quiero que hablen con mi hijo, ahora sí. Está bien, en la adversidad considera, pero en la bondad. ¿Ha hecho como Job? Job hacía fiesta en la bondad, en la abundancia, y llamaba a sus hijos y ponían música, bailaban, comían. Un momento, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Eso está en la Biblia. Job, hay una fiesta, hay abundancia de comida, todo el mundo está alegre, no hay nadie enfermo, no hay huracanes levantando los techos, no hay ladrones robándose el ganado. ¿Y qué dice Job? Arrepintámonos de nuestros pecados, porque en la bondad es para que nos guíe al arrepentimiento. Eso es descansar en la suficiencia de las Escrituras. Dios está proveyendo algo sobrenatural en tu casa, algo que no salió de tu billetera, no salió de tu trabajo, tu sudor, y tiene ahí un plato de comida, es para que vengas al arrepentimiento. Punto número 2. Dios provee privilegios y recursos para que lo adoremos por su fidelidad y su gracia. No es para que vivamos de su provisión, no es para que vivamos por la provisión de Dios. Hay que ser fiel a Dios para que Dios bendiga nuestro hogar. Mira el otro, cómo ha sido fiel. Mira la otra mujer, cómo Dios prosperó a su hijo, en el sentido que ya leen la Biblia, les gusta Petra Kids. Entonces busquemos al Señor para la provisión. No dice eso, dice que los privilegios y los recursos son para que lo adoremos por su fidelidad, por su gracia, y no para que vivamos a la espera de la provisión. O sea, la provisión es para adorarlo, no para estar a la expectativa. ¿Y cuándo viene la nueva provisión, Señor? ¿Y cuándo vas a proveer más? No es para eso. De eso tenía que tener mucho cuidado el pueblo de Israel. Descansar en lo que Dios dijo por medio de Moisés. Y ahora para nosotros lo que Dios dijo por medio de Moisés es la palabra inspirada por Dios. Fue lo que el Espíritu Santo nos dijo a nosotros hoy en el siglo XXI, hoy en el 2024, es lo que Dios nos dice. Y esta palabra es tan suficiente que te puedo agarrar un libro, o cualquier hombre, mujer, niño, puede agarrar un versículo de Génesis y va a ser suficiente para tu problema del siglo XXI con asuntos tecnológicos o complejidades de relaciones complejas o relaciones muy turbias que no entiendes. Con Génesis, un niño te lo puede explicar, porque la palabra de Dios es suficiente. Cualquier hombre, cualquier mujer con temor de Dios te va a poder explicar esa complejidad del siglo XXI con algo de hace miles de años, porque la palabra de Dios es suficiente. Tú mismo puedes ser guiado y orientado por el Espíritu Santo con tu Biblia en manos, con tu rostro y tu corazón postrado en humildad ante Dios, y el Espíritu Santo te va a enseñar, mira cómo estos libros de hace miles de años son suficientes para este problema de ayer y de hoy. Porque la Escritura es suficiente. Dice el 12, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y ahí dice una lista, y pase esto y pase lo otro, y de repente vengan aquí y se multiplique tu ganado, y dice después el 14, y tu corazón se enorgullezca porque ahora tenés demasiado, y antes tenías nada, solo unas chinelas Rolter, y ahora tenés zapatos de la Doc. Tu corazón se orgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios no es que te va a restregar cómo vivía antes. Dios te va a recordar para mantenerte humilde. No es cuando el mundo restriega y te restriega algún personaje malvado de tu vida y ya no te acordás cómo era antes. Y te miran ahora en la iglesia y ya se te olvidó que era un borracho. Y ya se te olvidó que era una mujer acá y allá. Y te pueden decir, mira, te presento una amiga de la iglesia. Ay, entonces no fuiste a la fiesta. Como para decirte, y ya te olvidaste quién era. Dios no lo hace de esa manera. Dios lo hace, hijo, hija, mira de dónde te he traído. Mira por los desiertos que te he pasado. Hijo, hija,
No te olvides de dónde te saqué. Recuérdalo siempre. Recuérdalo. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace la iglesia domingo a domingo. Petra Kids, Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Mujeres, de Hombres, las prédicas, las escuelas bíblicas nos recuerdan que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Eso es lo que se recuerda todo el domingo. Y sorpresa, llega al cielo y ve a un grupo de personas ya glorificadas, adorando a Dios en la eternidad, con palmas y dicen, gloria a Dios por la sangre del Cordero que nos redimió de nuestros pecados. Aún en el cielo va a dar gracias a Dios por la vida de donde Él te salvó y te rescató. Y por eso los 24 ancianos se postran delante de Dios y adoran al Cordero y arrojan sus coronas y dicen, santo el Cordero que venció la muerte y el pecado con su sangre gloriosa. Aún los 24 ancianos recuerdan que es por Cristo que están ahí. Y tú te enojas cuando Dios te recuerda tu pasado. Y dices, no, hay que olvidar, ser positivos. Eso no está en la Biblia. Eso está en el mundo y en Satanás. Recuerda, porque Satanás te va a hacer recordar para que te sientas mal y que te sientas indigno. Pero Dios te va a hacer recordar para que mires que fuiste dignificado en la persona de Cristo. Y eso es lo que hace la suficiencia de la Escritura, recordarte que eres digno por Cristo, que Él es el digno, y esa dignidad de Cristo fue puesta en tu corazón. Antes, yo era un pendenciero, yo era un aquí, yo era un allá, pero ahora soy dignificado, dignificada en la persona de Cristo que habita en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que me empuja a leer mi Biblia en medio de la adversidad. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y todavía remarca Dios, de la casa de esclavitud. Punto número 3, meditemos en Dios para encontrar satisfacción en su palabra. Aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué conocemos a una persona que no es creyente y lee diario la Biblia y sabe explicar la historia de la Biblia y no tiene temor de Dios y no ha nacido de nuevo? Y uno dice, pero si diario lee su Biblia. Porque necesitamos meditar en Dios para poder llenar nuestro corazón de la verdadera satisfacción. No la satisfacción racional y decir, wow, ya entiendo esta doctrina, ya entiendo este capítulo de la Biblia, que es salvaje, ya puedo explicarlo. Eso no es lo esencial, eso no es lo primero. Lo primero es cómo Dios me satisface más que un suculento banquete cuando paso tiempo con Él, de rodillas, en intimidad o leyendo la Biblia. Meditemos en Dios para encontrar satisfacción en su palabra. No seamos simplones que solo buscan el deleite en la provisión de Dios. Si solo buscas deleitarte en lo que Dios provee el amor de su Hijo, Dios provee el amor en la iglesia, el amor en el hogar, Dios provee fuerzas físicas y espirituales, Dios provee recursos para la iglesia y para cada familia de la iglesia. Si tu deleite está solo ahí, no vas a poder deleitarte en Dios y vas a dudar de que la Escritura es suficiente y vas a decir, este hombre está mintiendo, porque yo he leído la Biblia y salgo igual, porque no has buscado deleitarte en Dios y su palabra. Si vamos a un versículo con el que se cerró la escuela dominical, Salmo 73, versículos 25 al 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solo al Señor tengo en los cielos. Dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué deseas hoy, iglesia? ¿Deseas ropa? ¿Deseas zapatos? ¿Deseas hijos? ¿Deseas salud? ¿Qué deseas hoy en la tierra? ¿Casa? ¿Qué deseas? ¿Que tus clientes lleguen más seguido a comprar tus productos? ¿Que tu jefe te halague y te dé un aumento? ¿Qué es lo que más deseas en esta tierra? En los cielos tengo a Dios y es lo que más deseo en esta tierra, dice el salmista.
Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Puedo tener debilidades, flaquezas físicas. Mi carne y mi sangre pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Amén. En todo tiempo, iglesia. Aun cuando se vaya lo que se vaya, aun cuando hayan despojos, Dios es suficiente porque Él es nuestra luz. Él es lo que nos sostiene. Si tu mayor deleite es el Dios de la palabra, encontrarás satisfacción en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no te satisface hoy por hoy, es porque el Dios de la palabra no es tu satisfacción. ¿Entiendes? Muchos cristianos hoy se jactan de que conocen la palabra de Dios. Yo conozco la palabra de Dios, pero ¿conocen al Dios de la palabra? Preguntaba Leonard Ravenhill. ¿Conocen al Dios de la palabra? Vamos a ir terminando. Salmo 119, 17. Ahora, ¿qué necesitas? Ya sé, hay un libro que habla de esto. No. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. No. No sé lo que yo tengo que hacer. Tú no sabes lo que tienes que hacer hoy. No sabemos. ¿Qué necesitamos realmente? Salmo 119, 7. El salmista lo tenía muy en claro. Salmo 119, versículo 17. Favorece a tu siervo. Iglesia, para creer en la suficiencia de las Escrituras necesitas el favor de Dios. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas la misericordia de Dios. Favorece a tu siervo para que viva. Si lo que tiene hoy por hoy es una vida sin el favor y sin la misericordia y sin la gracia de Dios, eso no es vida, porque la palabra de Dios dice que para que sea vida, tiene que estar el favor de Dios en tu vida. ¿Tienes el favor de Dios en tu vida? Entonces ya tienes vida. Y no digas como el mundo, esto sí es vida, solo cuando estoy en la playa. No, aunque estés con la espuma del jabón de traste, esto sí es vida, porque tengo al Señor en mi corazón. Favorece a tu siervo para que viva, y hasta que tienes la vida de Dios, puedes hacer esto. Y guarde tu palabra. No puedes guardar la palabra como un tesoro. No puedes ver lo valioso que es la palabra de Dios si no tienes la vida de Cristo en tu corazón. Por eso es que la Biblia te sabe a blanco y negro, no porque la tinta sea blanco y negro. No es porque tu Biblia sea así. Es que mi Biblia ni los mapas son a colores, no es por eso. Es porque no has encontrado satisfacción en Cristo. Tu deleite no es Cristo, no has visto la belleza de Cristo, no has visto la majestad de Cristo. Y lo peor de todo, se la puedes explicar a tus hijos, a tu familia, a tus sobrinos en la iglesia. La puedes enseñar y no la has encontrado ni disfrutado. Eso le pasó a George Whitefield. Leyó Juan 3:16 como quien leía un acta de un abogado. Y una mujer empezó a llorar y esa mujer hace unos días se quería suicidar. Y él decía, Señor, ¿por qué esta mujer solo le leí Juan 3:16 y está llorando? Y yo lo leí como que estaba leyendo una lista de compras. Porque no has visto la belleza y la majestad de Cristo. Los muchos recursos y estrategias cristianas que adornan una mirada fría hacia la palabra de Dios, los muchos recursos que adornan una mirada superficial a la palabra de Dios no son suficientes, no lo son. Necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia y necesitamos el favor de Dios. Y el hecho que ahorita no haya luz es para que entiendas que no solo de la energía eléctrica vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y si estamos a oscuridad eléctrica, no importa, Cristo es nuestra luz. Y ahora te voy a pedir que oremos el Salmo 119, versículo 17, que lo acabamos de leer. Y solo voy a orar eso, y ahí terminamos. Señor y Dios,
Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Ahora, Señor, favorece a tus siervos, favorece a tus siervas, favorece a tus hijos, favorece a tu pueblo, Señor, para que tengamos vida verdadera en Cristo, Señor. Necesitamos esa vida, necesitamos tu favor y tu gracia para poder atesorar tu palabra y ver que el mayor tesoro, más que el oro de las chapas de las mujeres de esta iglesia, Señor, más que el oro y la plata de nuestros anillos, más que todo eso, Señor, mayor tesoro es tu palabra, Señor. Pero danos la vida de Cristo, danos tu favor para entender el gran tesoro que es tu palabra y que la Escritura es suficiente aún en nuestros complejos problemas, Señor, aún en nuestras dificultades que supuestamente no han encontrado solución en la Biblia o en la iglesia, Señor. Es por nuestro duro y terco corazón, Señor. Favorece a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Son muy amados.